muchísimas gracias por estar todos ustedes aquí, por acompañarnos en esta cita con el Aula de Cultura del Comercio y con la colaboración del Ateneo Jovellanos, donde vamos a conocer el último trabajo de Elena Cuervo y de Susana Alfajeme, que me acompañan ya en la mesa. Y yo tengo que decir, bueno, a aquellas personas que no me conozcan, yo soy periodista del comercio, soy la responsable del área audiovisual. Y la verdad es que me siento muy a gusto y la verdad es que con mucha ilusión estando aquí porque Elena y Susana han querido que yo con ellas hoy comparta este último trabajo que han hecho. Y la verdad es que lo siento un poco nuestro, un poco del comercio. Me siento, y luego lo entenderán, como una tía orgullosa de su sobrinín, pues así me siento yo. Aunque el trabajo sea de ellas, al final lo han hecho con nosotros y, bueno, son colaboradoras y compañeras, ¿vale? Entonces, bueno, hoy las protagonistas son Elena Cuervo, Susana Alfajeme, o Susana Alfajeme y Elena Cuervo, da igual el orden, porque son un binomio inseparable, profesionalmente hablando, aunque les cambien los apellidos de orden, las fotografías no se correspondan con el pie de foto, pero bueno, todos sabemos quiénes son. Yo voy a contarles un poco unos rasgos biográficos de ellas y un poco cómo han llegado hasta aquí. La vida quiso que se conocieran desde niñas, desde pequeñas, en el cole, y luego que tuvieran las mismas inquietudes académicas y también laborales, porque las dos estudiaron juntas Derecho en la Universidad de Oviedo y cuando terminaron la carrera, pues decidieron emprender el mundo laboral también juntas, como socias, y dirigen desde hace 30 años un despacho de abogadas en Gijón. Están especializadas en Derecho Civil. Los casos que les ocupan normalmente son aquellos relacionados con temas de familia, pues las herencias, el divorcio, lo que vamos a hablar aquí, temas de vivienda o incluso han hecho derechos de animal. A fin de cuentas son problemas que todo el mundo, los que estamos aquí, seguramente vamos a tener en la vida, ¿no? Son situaciones que vamos a tener que abordar seguramente. Y yo que además las conozco desde por lo menos 25 años o más, parecemos muy jóvenes, pero no lo somos. Bueno, tengo claro que ellas se dedican a estos casos porque tienen empatía, porque saben ponerse en el lugar del otro, en el lugar del cliente, en la persona que tienen enfrente. Y es que, como luego comentarán ellas, es muy difícil que cuando haya un problema jurídico, un problema que tenemos que resolver muy grave, no podemos separarlo de las emociones. Siempre hay un problema y luego hay unas emociones que hay que saber gestionar. Ellas dos tienen muy claro eso y, además, a la hora de solucionar esos problemas, lo que tratan es buscar la solución mejor para todos, la menos dolorosa, la de menor coste, no solo económico, que a veces también, sino la que menos nos vaya a doler, ¿no? En el fondo, porque somos personas, ellas tienden puentes, llegan a acuerdos. Entonces, yo creo que eso es lo que más les caracteriza como letradas, porque, aunque esto parece obvio y creemos que debería ser siempre así, por desgracia, no siempre nos encontramos profesionales con esa talla moral, ¿no? Bueno, no se crean solo que ellas resuelven problemas o casos en su despacho. Estas dos mujeres siempre están abiertas a reciclarse, a aprender, a emprender proyectos nuevos y una prueba de ello es lo que vamos a ver hoy aquí. Proyectos que lleven el derecho siempre a la práctica, a hacerlo de manera muy sencilla. Y por eso la divulgación es otra de las ocupaciones a lo largo de estos años que han venido ejerciendo. Han colaborado con muchísimas secciones jurídicas en muchos medios de comunicación de todos los palos, prensa escrita, digital, radios, televisiones, a nivel local, regional, nacional, revistas especializadas. Y nosotros, los del comercio, la verdad es que tenemos mucha suerte de tenerlas desde hace 30 años como colaboradoras. Nosotros siempre decimos nuestras abogadas, las abogadas nuestras, pero la verdad es que bueno, no son nuestras, pero las tenemos así. Las pueden leer todas las semanas en las páginas del comercio, en la sección Tus Derechos, también bueno, pues en otros formatos. Pues a los inicios de la televisión en Canal 10 hicimos dentro del programa La Lupa una sección que se llamaba Tus Derechos con Lupa. Y más recientemente otro proyecto audiovisual que es Abogadas al Rescate, del que vamos a hablar también en esta tarde. Además, Elena y Susana, como hacen muy fácil lo difícil, saben llevar ese lenguaje tan complicado de las normas, de las leyes, a un lenguaje sencillo y saben explicar muy bien los supuestos, pues no solo son fantásticas divulgadoras, sino que además forman a aquellos estudiantes de Derecho, alguno hay por aquí, que se le atraganta alguna asignatura y entonces les ayudan con esas asignaturas. Entonces, bueno, como yo ya he hablado mucho, yo creo que escuchen a las protagonistas esta tarde, que son Elena y Susana, y me vais a permitir la broma, pero tengo que empezar así. Son lo más parecido a un matrimonio bien avenido. Entonces, me tenéis que contar cómo hacéis para mantener esa paz y armonía después de tantos años, porque los matrimonios riñen. Así que, venga, empezad a mojaros. No tiene mucho mérito porque no supone ningún esfuerzo. Yo una vez escuché a una psiquiatra y psicóloga que hablaba de las relaciones de pareja, de amigos, y decía, hay relaciones que son
muy jodidas, o sea que para mantenerlas hay que pedalear y trabajar mucho. Hay otras en las que hay pequeños problemas y hay que irlos resolviendo, y luego están las que fluyen. Bueno, pues yo creo que Susana y yo somos de las terceras, o sea, realmente no hacemos nada, es decir, fluye y es maravilloso. La verdad es que tanto monta tanto. Yo creo que el truco está en que yo me preocupo de que ella esté bien y ella se preocupa de que yo esté bien y entonces ya está. Y también porque hacemos cosas que nos gustan. Ah, también, claro, porque nos lo pasamos bien. Nos lo pasamos bien trabajando. Sí. No quiere decir que, como tú decías, hay casos que son complejos emocionalmente y que requieren empatía con el cliente, pero lógicamente nos gusta nuestro trabajo y nos lo pasamos bien. Y cuando tenemos proyectos como este y días como hoy, pues se multiplica por 10, ¿no? O por 1000 el que disfrutemos con nuestro trabajo. Pero hemos de decir que al margen de que seamos un matrimonio bien avenido, familia, sí, nuestros maridos están que levanten la mano los maridos, que tienen maridos, si alguien creía que no, para dar fe de que tenemos maridos, porque es que hay un rumor que dice que no, que somos pareja, que no pasaría nada tampoco, pero bueno, que yo estaría encantada de serlo. Muy bien. Pero hay que darle a cada uno su posición. ¿Por qué os gusta tanto esto de difundir las normas? ¿Por qué ese afán por hacer eso, acercar tanto y trabajar con tantos medios de comunicación? Contad un poco todo ese bagaje, ¿no?, que tenéis en los medios de comunicación. Sí. Podríais haber sido periodistas perfectamente. Claro, es que esa es la idea. Es decir, cuando yo estaba terminando, voy a hablar de mí porque fue un poco la que inicié la idea, cuando yo estaba terminando COU, mi idea, COU de aquella, claro, que hace unos cuantos años, mi idea era estudiar periodismo. Entonces no pudo ser por circunstancias de la vida y complicaciones personales y al final elegí Derecho. Y cuando terminamos de estudiar juntas y decidimos montar el despacho, yo recuerdo llegar con una revista de pronto que sigue existiendo, que tenía un pequeño consultorio jurídico al despacho y decirle, Elena, yo quiero hacer esto en el comercio, ¿no? Y me miró así como diciendo, ¿en serio? ¿Lo vas a conseguir? ¿Lo vamos a conseguir? Y sí, llevamos 30 años en el comercio, los mismos que llevamos ejerciendo, con lo cual a partir de ahí pensamos, ¿y si ahora lo hacemos en más revistas? ¿Y si ahora lo hacemos en la tele? ¿Y si ahora lo hacemos en la radio? En la tele siempre fui yo la que tiré más, sí, porque a mí me gusta más, me encanta el audiovisual, me encanta, bueno, pues eso, la imagen, ¿no? Y a ti le gusta más, o le tira más lo escrito, y bueno, pues ahí yo tiro de ella, tira de mí, y ahí nos metemos en todos los aros que haya. Muy bien, cuando llegasteis al comercio y planteasteis la idea, no hubo ninguna objeción, porque, como tú dices, ahí estáis desde hace 30 años. Pues mira, tenemos una anécdota muy divertida, ¿sí? De que ella era subdirector y que luego fue director adjunto Canal. Que le guardamos un recuerdo muy bueno de él. Y nos dijo, bueno, traerme un texto, y le llevamos un texto, lo leyó, nosotros estábamos sentadas, éramos muy jovencitas, teníamos 24 años, y nos sentamos en unos sofás que había muy bajitos, y él era tan grande, los que hayan conocido a Canal seguramente lo recuerdan, y entonces se quedó allí leyéndolo y nos dijo, esto no lo habéis escrito vosotras, y nos quedamos con una sensación de, está mal seguro, o sea, claro, es tan insegura, tan joven, tan inexperta, y entonces te quedas con la sensación de, buah, todo mal. Y nosotros, sí, bueno, para bien o para mal, era nuestro hijo ese primer artículo de la sección, ¿no? Y entonces dijo, pues quiero esto todas las semanas, uno a página completa. Sí. Y nos marchamos de allí, ¿en serio esto acaba de suceder? Casi nos da un patatús. Sí, bueno. Quienes hayan conocido a José Antonio Canal, desde luego sabían cómo era, ¿no? Una persona que además imponía bastante a la hora de hablar, pero si os decía eso es que estaba muy bien escrito, seguro. Bueno, era encantador y era cuando no había medios digitales, íbamos con él todas las semanas con el papel escrito y nos sentábamos allí con él y nos lo repasaba, nos corregía cada acento, nos daba clases de periodismo y nos daba consejos y con él aprendimos muchísimo a escribir, ¿no? En el estilo del comercio, porque cada periódico tiene su forma de hacer las cosas. Su libro de estilo. Sí, sus reglas, ¿no? Y luego eso sirvió para todos los demás medios que vinieron detrás. Claro, para todos, sí. Hicimos escuela. Marca de la casa. Hicimos escuela. Bueno, pues estamos aquí para presentar estos libros, los dos últimos libros, pero lleváis otras publicaciones, ¿no? Tenéis más publicaciones. ¿Cuáles han sido las anteriores? Pues sí, bueno, aparte de que hemos colaborado en un montonazo de revistas nacionales y demás, en formato libro, el primer proyecto fue con Ediciones Nobel, que salió en El Faro de Vigo y que luego se recopiló en un libro.
y después sacamos 3 libros más con la editorial de Becky hace ya unos años y bueno, estos ya son nuestro 5º y 6º hijo literario. Y un formato además muy diferente, porque lo que tienen de especial estos libros es que lo primero que llama la atención y sorprende es que tienen un formato audiovisual dentro del libro. Vamos a explicarlo un poquito en qué consiste. Sí, sí. A ver, queríamos hacer algo fácil de digerir, por decir así, que pudiera incluso ser diferente a todo lo que habíamos podido encontrar por ahí, ¿no? Entonces, lo primero, partíamos de los vídeos de Abogadas al Rescate, que tuvieron mucho éxito, que a la gente le gustó mucho. Los pusimos en YouTube y todo el rato la gente haciendo preguntas y un montón de visualizaciones. Dijimos, bueno, claro, fíjate, ven estos vídeos que son breves, que eran de unos minutos, ¿qué pasa? Que les surgen un montón de dudas más, ¿no? Porque voy a cortarte un segundito, vamos a hacer un inciso, hay que explicar de dónde viene Abogadas al Rescate y por qué surgen dudas, porque están un poco pensados por eso, para ser un poco de cebo, ¿no? Como llamamos los medios de comunicación. Cuéntanos antes y luego seguimos eso, ¿cómo surge, cómo de repente, cómo surge esa idea de Abogadas al Rescate? Porque hay que recordar a la persona que tuvo la idea, ¿no? Pues Abogadas al Rescate, bueno, pues era un poco esta vena que tenemos también de vamos a hacer contenido en vídeo, ¿no? Y entonces, por aquel entonces, estaba Marcelino, nuestro queridísimo Marcelino, que ya no lo tenemos con nosotros, que era encantador y maravilloso y que cada vez que se nos ocurría algo y nos sentábamos con él a hablarlo, siempre era así, ¿no? Siempre era, sí, lo veo, y entonces él nos dijo, voy a poneros en manos de Mónica aquí presente. Y entonces nos pusimos en manos Doy fe, que vino rápido a decírmelo. Y Mónica empezó a pensar cómo lo hacemos y cómo lo vamos a llamar. De hecho, Abogadas al Rescate fue un nombre que se le ocurrió. Bueno, no a mí, se me ocurrió a una persona de mi equipo, que hay que decirlo, a Aida García Fresno, que trajo 7 nombres. Y cuando yo empecé la lista, yo no sé poner títulos, voy a confesar que no sé, pero sé reconocer cuando un título funciona. Y además es que este es muy peliculero. Sí. Y llega con los 7 títulos y yo leo el primero, no, segundo, y luego el tercero digo, no leo más. Este es que lo vi claramente. Sí, sí. Y la verdad es que lo hicimos un poco peliculero precisamente porque era la idea de esos vídeos era también que se vieran en Internet. Era un formato que sirviera para la televisión y para Internet. Sí. Entonces en Internet tenemos que ser un poco más atrevidos, más frescos y enganchar a la gente de alguna manera. Yo creo que, bueno, que el título... Y funcionó muy bien. La verdad que a nosotros al principio nos daba un poco de cosa porque, o sea, unas abogadas que aunque somos y siempre fuimos un poco mediáticas, salir en YouTube, rollo Abogadas al Rescate, ahí, espalda contra espalda, chulitas, ¿no? Y caminando, pisando fuerte en la entradilla de los vídeos, era como, ay Dios, bueno, nos van a poner de vuelta y media, o sea, bueno, pero mira, o la cagamos ya del todo o la montamos parda, ¿no? Y entonces, bueno, pues y nos animamos, nos atrevimos. Lo pasamos súper bien grabando los vídeos, es que incluso los grabábamos, yo me acuerdo en la pandemia, en el año 2020, que nos tocó grabar Abogadas al Rescate especial coronavirus. Claro. Que guardamos, yo creo que tenemos como 40 episodios de Abogadas al Rescate especial coronavirus explicando los reales decretos de... Claro, porque hubo muchas normas que iban constantemente todas las semanas. Nosotros grabábamos los viernes, para que se den cuenta, un poquito explicar un poco los entresijos, la trastienda. Este formato se grababa en el plató de Canal 10 y lo grabábamos, bueno, pues como se hacen tantos programas en televisión, que son en diferido, son grabados. Grabábamos en las tardes de los viernes, pues que grabamos 4. Bueno, tenemos a Diego ahí, que es el realizador, que nos diga cuántos, 3 o 4. 3 o 4. Sí, 3 o 4, sí. Más o menos. Y claro, a ver, se buscaban siempre temas lo más pegados a la actualidad, si había algún tema actual, pero también los temas que tratáis normalmente. Sí. Pero claro, con la pandemia, acordaros que salía el presidente todas las semanas, o bueno, salían constantemente a decirnos lo que se podía y lo que no se podía hacer. Y había cosas muy confusas. Entonces ellas, en plena pandemia, que tenían su papelito de que podían salir por la calle porque estaban trabajando en los medios de comunicación, éramos un servicio esencial, iríais solas por la calle los viernes. Bueno, de hecho, cuando volvíamos el viernes, era a las 8 de la tarde, cuando todo el mundo salía a las ventanas a aplaudir. Y yo era surrealista, o sea, las calles completamente desiertas, y yo volviendo a casa íbamos por separado, con el ¿cómo se llama el papel este que llevábamos? Es el salvaconducto. Un salvoconducto. Con el salvoconducto en la mano, por si acaso te decía alguien algo, y de repente todo el mundo aplaudiendo, y era como una sensación de película, ¿no? Era como todo súper surrealista. Porque además en ese momento nosotros teníamos, bueno, pues como una pequeña habitación donde nos podíamos cambiar de ropa y maquillar dentro de la emisora, pero realmente ahí en la pandemia, como no podíamos
podemos utilizar eso y vamos vestidas, maquilladas y maravillosas. Sí, por la pandemia calle. se prohibió que se prohibió maquillara, usar- bueno, se prohibía usar todo se prohibía usar todo, por sí. el tema del posible contagio, ¿no? Sí. Entonces Con lo tenéis que cual venir íbamos impolutas por la solas calle. por la calle de Pero ahí taconazo. pasábamos vestidas. vergüenza, pero bueno, la pasamos muy bien. El caso es que salieron los programas de Abogadas al Rescate, funcionaron muy bien en Canal 10, funcionaron muy bien en la página web del comercio, funcionaron muy bien en YouTube y mucha gente nos escribía preguntándonos dudas. O sea, era como un cebo de 4 pinceladas de lo básico y esencial y todo el mundo decía, ¡guau! Entonces, ¿y lo mío? ¿Y lo mío cómo es? ¿No? Y entonces dijimos, no, esto... O sea, está pidiendo a gritos que lo desarrollemos, ¿no? Y empezamos desarrollándolo en el blog del comercio, donde cada vez que sacábamos o poníamos un vídeo, poníamos un artículo del blog ampliando la información. Pero ¿qué pasa? Que luego los artículos del blog van quedando atrás. La gente seguía preguntando lo mismo, pero no encontraba esos artículos del blog. Entonces dijimos, no, tenemos que hacer un libro. Y entonces fue cuando pensamos, en cada capítulo un código de barras, un enlace al vídeo que ya tiene esa primera información, unas preguntas y respuestas con todas las dudas que sabemos que la gente tiene sobre estos temas, pero luego después ahí hablando se nos ocurrió darle una vuelta de tuerca metiendo una novela. ¿Por qué? Bueno, primero se nos ocurrió pensar en cada capítulo añadir algún ejemplo, ¿no? O final, bueno, pues vamos a poner esto ejemplificado. Y luego le dimos una vuelta más, una de estas batallas de idea que solemos tener Elena y yo, de vamos a decir todo lo que se nos ocurra, aunque sean burradas, que algo saldrá, y pensamos novelarlo. Entonces, lo que más orgullosas estamos de estos libros es de la parte de la novela, ¿no? Es decir, cada capítulo lleva su código QR al enlace al vídeo, que es una primera información, una segunda parte con preguntas y respuestas, escrito en un lenguaje sencillo, como solemos escribir en el diario y en otros medios, para que todo el mundo pueda entender y comprender ese contenido. Y luego, finalmente, hay una historia, la de María y su familia, que en el libro de divorcio pues, se divorcia de Manuel, y en el libro de herencia, pues se le muere su madre, y va pasando a lo largo de todos los capítulos, pues bueno, pues va pasando por todas las fases que vamos contando en la parte más técnica, por decirlo así, va pasando por todas esas fases y se va viendo cómo eso se va resolviendo. Desde un punto de vista jurídico, que es la parte más importante, pero también desde un punto de vista personal, porque como decías, bueno, pues esa parte nos toca especialmente. Yo creo... Sí. 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 Muy bien. Yo creo que tal y como lo tienen planteado, estos libros son un poco una navaja suiza, porque son multiusos. Yo no sé, yo voy a confesar que me he leído del tirón el de la herencia, pues porque estoy en un momento vital que me interesa este tema, y el divorcio es que todavía no me apetece, pero bueno, pero empecé a leerlo también. No, y lo que quiero decir con esto es que puedes hacer esto, puedes leerlos del tirón, pero yo creo que también, precisamente porque dijisteis 3 en 1, pero yo creo que son 4, porque hay una parte también de un esquemita sencillo en cada capítulo que te da también las claves de lo que se está hablando. Entonces, a la hora de consumir esto, se puede consumir como si fueras a buscar una pregunta-respuesta a Google, o vas a la novela directamente, o aconsejáis que lo leas todo del tirón seguidito. No sé cómo lo veis. A ver, yo creo que hay una parte útil que es un índice con preguntas y respuestas, porque es un libro que puedes tener para consultar permanentemente. No es el típico libro que tú coges, te lo lees y ya te olvidas, ¿no? No, es un libro de consulta. Entonces tú puedes consultar, pues si estás empezando con el problema de herencias, evidentemente te lees la parte de cuáles son los primeros pasos en una herencia, pero de repente dices, coño, ¿cómo era? No sé qué. Vas al índice, se puede leer cada pregunta por separado. Es decir, cada pregunta tiene su sentido por sí misma. No necesitas habértelo leído desde el principio, sino que de repente tú estás o te compras el libro y vas por la mitad del proceso y dices, no, yo ahora lo que quiero saber es lo que es la pensión de alimentos. Pues te vas al capítulo de la pensión de alimentos y lo puedes leer sin haberte leído el anterior. Ahora, si estás en modo cero patatero porque no tienes ni idea de nada y lo que quieres es empaparte y saber todo lo posible de un proceso que vas a enfrentar, pues lo ideal es leerlo desde el principio y tal como está escrito. Es decir, primero ver el vídeo, luego las preguntas y respuestas y luego el capítulo de la novela, porque la novela está pensada, que nos tuvimos que discurrir mucho y muy difícil encajarlo así, pero está pensada para que en cada capítulo de preguntas y respuestas a María y a Manuel les pase lo que estamos explicando en esa parte de preguntas y respuestas, con lo que lo hemos ordenado para poderlo leer como ejemplo de lo que acabas de ver en la teoría, ¿no? Pero también se puede leer la novela entera saltándote las preguntas y respuestas y leerte
los trozos que son de la novela del tirón, ¿no? Que yo creo que mucha gente a lo mejor lo hace porque dice, uy, lo otro lo entiendo mejor así, luego ya me busco la pregunta, porque es una forma de verlo aplicado a la realidad, ¿no? Al decidir esa trama, no sé, lo escribisteis a cuatro manos, decías tú que afianza un poquito esos epígrafes, pone todos los supuestos, la parte práctica, digamos, la parte de la historia, ¿habéis buscado todos los posibles supuestos o todavía quedarían cosas más raras, no? No, claro, siempre la vida es muchísimo más compleja que las normas, siempre, y que todo lo que se nos pueda ocurrir, porque aunque llevemos 30 años ejerciendo, todavía estamos en la situación en que cada caso que llega es una situación nueva y tiene matices y perfiles nuevos, ¿no? Pero bueno, es un poco, o recoge un poco la historia de lo que sucede de manera más habitual. Hemos tratado de recoger un poquito la experiencia de lo que de manera más habitual vemos en el despacho, dándole un poco también de, bueno, pues de contenido un poco novelesco, ¿no? O sea, un poco de la idea. Elegimos unos personajes y elegimos una historia a base de hablar, tomarnos cafés y hablar de ello, ¿vale? ¿Y qué te parece? Y este y el otro, y jaja y jiji, o sea, porque al final lo que te digo, nosotras del proceso disfrutamos, es decir, ahora nos sentimos muy felices de estar aquí presentando los libros porque es un proceso de años, o sea, no es una cosa que se hace en 2 días. 5 años. 5 años hemos tardado en sacar estos libros, porque claro, no hacemos solo libros, porque si tuviéramos tiempo de hacer solamente libros, los puedes sacar en unos meses, pero claro, teniendo que meterlo con todo lo demás que hacemos, fue un proceso de 5 años, pero nos lo tomamos como un proceso divertido de pasárnoslo bien, como para que, o sea, como modo hobby, ¿no? O sea, juicios, no sé qué, no sé cuánto, y ahora no, vamos a coger esta tarde, nos vamos a tomar un café y vamos a hablar de Manuel y María, y jaja y jiji, y vas apuntando, vas tomando nota, y de ahí van saliendo cosas, luego nos lo vamos repasando, nos lo repartimos, nos lo repasamos, lo cambiamos. Y escribimos las dos, es decir, sí. nos pasa con casi todo lo repasamos y todo lo trabajamos juntas. Y nos pasa que nosotros cogemos cualquiera de los capítulos y ahora mismo no sabemos si lo escribió una u otra, ¿no? Yo ya no sé quién escribió qué, porque ya hemos llegado al punto de, son 30 años repasándonos todo lo que escribimos, y ya escribimos tan parecido que ya no se sabe qué parte escribió cada cual. Yo ahora mismo me dices, Elena, ¿tú qué parte escribiste? Yo no me acuerdo, porque entre que lo escribí yo, luego lo repaso ya, lo que escribió ya lo repasé yo, luego lo repasamos otras 2 veces, es que ya no sé quién escribió qué. ¿Y qué escribisteis primero, el divorcio o la herencia? El divorcio. ¿Y eso por qué? A ver, contarnos y por qué son estos 2 primeros temas los que abordáis. Bueno, pues decidimos estos 2 primeros temas porque, bueno, primero, son temas que suceden a la mayor parte de las personas. Desgraciadamente, nuestra vida en la Tierra es finita, todos nos vamos a morir en determinado momento y evidentemente a todos se nos mueren seres queridos en los cuales vamos a tener que enfrentarnos no solo al dolor de la pérdida, al duelo, sino también a la parte de tramitar esa herencia, ¿no? Y el divorcio, porque ahora mismo las estadísticas nos dicen que el 50% de los matrimonios se divorcian y, por tanto, pasa a muchas personas, algunos incluso reinciden en el divorcio varias veces, pero es verdad que sucede a muchas personas y estamos un poco lo mismo que con el tema de la herencia. Es un tema que también lleva una parte emocional muy importante. En los 2 casos a nosotras nos gusta hablar de que existe un duelo. En el de la herencia es evidente, creo que todos nos lo podemos imaginar, fallece alguien que queremos y estamos en un sentimiento de pérdida y de dolor. Pero el divorcio se equipara psicológicamente a esa situación porque al final rompemos una relación que supone esa misma sensación de duelo, de pérdida. Y queríamos profundizar primero en estos 2 temas, que esperamos que luego pues, ampliar la colección con alguno más, porque son los que tienen una parte emocional más potente, aparte de que son 2 de los temas un poco estrella que creo que todas las personas han pasado o pueden pasar en su vida por alguno de los 2. Concretamente el tema del divorcio yo creo que emocionalmente es todavía más fuerte que el de las herencias, porque tú en la herencia vives el duelo y no pudiste hacer nada, pero en el divorcio la mayoría de nuestros clientes tienen una sensación de responsabilidad, de culpa o de fracaso, ¿no? Es casi siempre, es muy, muy difícil que no exista esa responsabilidad, o de desengaño también, ¿no? Y entonces son personas emocionalmente vulnerables, o sea, una persona que está atravesando por un divorcio es una persona que necesita que la apachuches, ¿no? Que necesita que la escuches, que necesita que la acompañes, que la comprendas.
Y nosotros en ese sentido empatizamos mucho, ¿no? Evidentemente no somos psicólogas ni lo pretendemos, ni pretendemos meternos en lo que no es nuestra profesión, pero cada vez más recomendamos a las personas que atraviesan un proceso de este tipo y que lo están pasando mal, que hagan terapia psicológica, e incluso nos ofrecemos, si lo considera oportuno el profesional, a hablar con el terapeuta para que sepan qué estado está el proceso, qué es lo que pueden esperar y pueda dar los mejores consejos o hacer ese acompañamiento psicológico. Es decir, intentamos ver los problemas familiares como un global en el que a lo mejor es necesario a veces que intervengan diferentes profesionales, ¿no? Y encaminamos hacia ahí a los clientes que lo están pasando mal. Y por eso nos gusta tanto estos temas y por eso los escogimos, porque queríamos sacar eso, ¿no? Es decir, cambiar un poco el concepto de lo que es un despacho de abogados donde tú vas, te dicen lo que tienes que hacer, te vas para tu casa y no te hacen ni caso, ¿no? Es decir, desgraciadamente todavía existe ese tipo de situaciones. Y poner de relieve, que también lo reflejamos o lo intentamos reflejar en los dos libros y se ve muy claro en la historia de Manuel y María, que qué importante es solucionar estos temas con un acuerdo, ¿no? Que casi todos los temas jurídicos. Nosotros abogamos siempre por trabajamos siempre en la línea de intentar llegar a un acuerdo y el juicio es la última opción. Y no por este concepto general de más vale un mal acuerdo que un buen juicio, no, creemos que es mejor un buen acuerdo que cualquier juicio, pero sí porque es una forma de resolver los asuntos con el menor daño emocional y con la mejor solución para luego poder seguir encauzando la vida, porque, por ejemplo, en un tema de divorcio, sobre todo si hay hijos, hay que tener una relación con esa persona el resto de la vida. Y en el tema de la herencia son familiares con los que vamos a repartir esos bienes, con lo cual es muy importante también solventar el tema con el menor daño posible para que esas relaciones se puedan mantener y sostener en el tiempo y no haya una ruptura, además de la pérdida y del dolor que ya supone un divorcio o el fallecimiento de un ser querido, que además a eso no subimos más pérdidas, ¿no? Que logremos cerrar este tema. Y en el menor tiempo posible, porque una de las cosas más difíciles para nuestros clientes, igual que para todos nosotros, es la gestión de la incertidumbre. Es decir, tú cuando tienes un marrón abierto, un procedimiento legal, hasta que no lo solucionas, esa incertidumbre de no saber cómo se va a solucionar y de qué va a pasar con tu vida y con tus problemas, realmente quita el sueño, genera una carga de estrés muy alta y en la vida de las personas baja muchísimo la calidad de vida. Y esto puede pasar, y desgraciadamente cuando vamos a juicios, pasa durante años. Ya no es el dinero que te gastas, es el desgaste emocional que tú tienes gestionando la incertidumbre, cosa que la mayoría de las personas no sabemos gestionar como debiéramos, y se puede trabajar en ello, pero oye, no nacimos enseñados. Es muy difícil gestionar la incertidumbre en cosas que te importan, ¿eh? Y claro, eso es un sufrimiento. Entonces hay que acortar los tiempos, mejora muchísimo esa sensación de sufrimiento, ¿no? Y entonces esa es una de las razones también por las cuales nosotros intentamos acuerdos y queríamos en estos libros un poco pues hacer ver cómo es una fase de negociación, cómo es el tira y afloja, cómo gestionamos lo que nos cuentan los clientes, que nos cuentan a veces pues, su particular punto de vista, que luego a veces te das cuenta que alguna de las cosillas que te pueden contar pues no están así, porque te cuenta el otro otra cosa, pero bueno, tú pues cómo lo vas llevando, cómo lo gestionas, cómo lo vas encaminando, ¿no? Y en lugar de hacer cizaña o de, pues vas intentando suavizar y, bueno, o nosotras, yo qué sé. Claro, Mónica, nosotros contamos cómo lo hacemos nosotras, no podemos generalizar. Yo no sé cómo lo hacen todos, ¿no? Si conocemos muy buenos profesionales, tenemos un equipo de, como digo yo, abogados de confianza que sabemos cómo trabajan y que nos encanta cómo trabajan, pero también hay muchísimos otros abogados que no nos gusta cómo trabajan y muchísimos más que no sabemos cómo trabajan. Al final cada uno tiene que buscar un abogado con el que se sienta en sintonía. Y nosotras, por ejemplo, no somos abogadas no sé cómo decirlo, agresivas, ¿no? Pero yo sé de gente que busca ese perfil de abogado. Nosotros hemos tenido clientes que dicen, yo quiero que me acabes con... Y tú dices, espérate que voy a recomendarte, hay un par de nombres que yo te puedo dar, que son el perfil que tú estás buscando, que te van a encajar mejor que nosotros, ¿no? Pero eso pasa con todos los profesionales, con los psicólogos también. Tienes que estar, el paciente tiene que estar un poco... Claro, tú tienes que buscarte un abogado que te representa, ¿no? Entonces, yo estoy segura que leyendo estos libros, pues habrá un montón de gente que diga, estas son las abogadas que yo querría para mí,
Y habrá un montón de gente que diga, estas abogadas son unas blandas, yo no quiero saber nada, yo si tengo un caso no me voy a estas abogadas ni loco o loca, ¿no? Pues claro, maravilloso, porque nosotros queremos que nos busque la gente que se identifica con nuestra forma de hacer las cosas. Por eso nos exponemos, porque nos exponemos, nos abrimos en canal en estos libros. O sea, estamos desvelando cómo negociamos, desvelando cómo tratamos a la gente, explicando cuál es nuestro método de trabajo, nuestra filosofía, nuestros valores, nuestros principios. ¡Hala! ¿Sabes? Y eso, pues claro, a mucha gente no le va a gustar cómo hacemos las cosas, no nos importa. A estas alturas de la película... Por entrar un poco más en detalle, que habrá gente que querrá saber qué cuentan de las herencias, qué cuentan del divorcio, pues ¿cuáles son esas preguntas que os llegan a los despachos repetidas? Por ejemplo, las herencias. Llega alguien perdido con la pena de haber perdido a un familiar y no sabe ni por dónde empezar. No tiene, oye algo, en la funeraria le dicen algo y tal, pero no tiene ni idea y al final es que es un proceso que como mínimo tiene 6 meses por ahí para arreglar todo, Sí, por lo que yo me he leído. Contándose un poco 4 pinceladas, sin desvelar todo porque hay que leerse el libro, pero que es un tema bastante complicado, para el que no tenga ni idea es complicado. Pues mira, en el libro concretamente de las herencias contamos todo el proceso, es decir, desde que fallece el familiar, qué primeros documentos tenemos que conseguir, cómo los podemos conseguir. Algunos los podemos conseguir nosotros mismos, también se puede contratar un abogado desde el inicio, pero explicamos cómo se pueden conseguir y cómo podemos salvar unas primeras partes sin necesidad de acudir a un despacho de abogados, cómo conseguimos esos primeros documentos, cómo hay que estudiar, cómo se hacen o qué impuestos nos tenemos que enfrentar, si existe o no existe testamento, qué tenemos que hacer, qué sucede si existe testamento, qué sucede si no existe testamento y entonces qué es lo que dice la ley. Explicamos muy bien todo el proceso de cómo se soluciona el tema de si logramos un acuerdo y qué es lo que pasa si no logramos un acuerdo, qué alternativas hay, porque actualmente no solo está la judicial, también hay una notarial, con lo cual es la gran desconocida y es un tema que también queríamos exponer y explicar todas las alternativas de solución. Y en el de herencias especialmente hay una parte que explicamos también y que es un poco más abierto a todo el mundo, no solo a aquellas personas a las que les ha fallecido una persona, que es la idea del testamento, ¿no? De la importancia que es hacer testamento, el contenido que puede tener un testamento y la vinculación actualmente con el testamento vital. Y luego hay una parte que cuidamos especialmente en el libro de la herencia porque estamos en Asturias y aquí se aplica el derecho común, que bueno, no tenemos, es nuestro código civil, pero sí que hemos ido incorporando para aquellas personas que están en comunidades autónomas que tienen un derecho foral específico, las especialidades en cada capítulo, que nos ha llevado un trabajo importante porque aquí no estamos acostumbrados a aplicar ese derecho foral, pero sí que hay una incorporación de las especialidades que hay en cada comunidad autónoma, porque nos pueden leer fuera de Asturias, esperamos que sí. Esperemos que sí, porque con la currada que nos hemos pegado con el derecho foral... Pero además porque alguien que esté aquí puede recibir o tener algún familiar o algo que ya nos ha ocurrido también en alguna ocasión en alguna de las comunidades autónomas con derecho foral. Sí. Y esas preguntas ¿por dónde empieza la gente cuando te llaman? Me ha pasado esto. ¿Cuáles son las primeras preguntas que te hacen? Bueno, las primeras preguntas, mira, nos suelen llamar después de que ya se ha hecho el funeral y todo esto, ¿no? Pero es casi siempre en esa primera semana ya que pasó esto, ¿y ahora qué hago? ¿No? O sea, la primera pregunta es, o sea, no sé ni por dónde tengo que empezar y ahora qué hago. Y nosotros siempre empezamos informando de lo que pueden hacer ellos sin que nosotras se lo hagamos, ¿no? Es decir, mira, hay un montón de cosas que tú puedes hacer por ti mismo y ahorrarte un dinero en abogados, porque son gestiones muy sencillas que te podemos explicar dónde y cómo puedes conseguir qué papeles, que te va a llevar un tiempito conseguir, y a partir de ahí, entonces no damos toda la información en el primer momento, sino que para hacerlo más fácil, lo que vamos haciéndolo es por etapas. Es como que vamos fijando hitos que están al alcance de esa persona, aunque lo esté pasando muy mal, pero vemos, bueno, pues, y le ponemos una tarea, ¿no? Venga, vamos a hacer, bueno, y si lo quieren que lo hagamos nosotros, lo hacemos todas nosotras encantadas, ¿vale? Pero la mayoría de la gente, pues, son familias humildes que quieren gastar lo menos posible. Nosotros siempre damos esa opción, ¿no? ¿Quieres que te lo haga yo o quieres que yo te explique cómo tienes que hacer tú y te voy dirigiendo, ¿no? Te va a salir más económico. Bueno, y en caso de que esa persona quiera hacerlo así, le vamos dirigiendo poco a poco, es decir, porque si tú le dices en un primer momento todo lo que está por venir, se le hace una bola que donde ya está disgustado, pues apaga y vámonos. Entonces, bueno, pues venga, vamos a empezar, y eso se ve muy bien en el libro de la herencia, cómo cada visita que hace
María. Sí, que va. María viene al despacho y entonces pues, venga María, esta vez vamos a hacer esto. Y entonces la siguiente se vuelve, ¿no? Y con ello, ¿y ahora qué vamos a hacer? Y bueno, pues un poquito ese proceso de ir de a poquito, ¿no? Pues ahora vamos a hablar con tus familiares. ¿Quieres hablar tú con ellos o prefieres que nosotros hablemos con ellos? Venga, vamos a hablar con ellos, vamos a preguntarles qué es lo que piensan ellos, porque tenemos que tantear si va a haber un acuerdo, cuál se nos va a cruzar, enseguida vamos viendo qué familiar cruza. Trabajamos un poco con la psicología de ese familiar, qué problema puede haber ahí para ver cómo podemos descruzar esa situación o llevarlo por buen camino. Bueno, es un proceso y es un acompañamiento y como te digo, no te llega al cliente y le pones la cabeza loca, sino que le escuchas, le acompañas y le vas dirigiendo poco a poco en los pasos que hay que ir dando. Y en el caso de los divorcios, porque bueno, en el caso de las herencias se muere un familiar y tú aceptas lo que es ley de vida, ¿no? La muerte de un familiar, pero en el caso del divorcio siempre hay un enfado, o normalmente el 99,9%. Igual la persona que decide irse de casa o que le ponen las maletas en el otro, igual está ya cometiendo muchos fallos. No sé si hay que intentar templar los nervios y antes de hacer nada acudir a un abogado o leerse esta guía. Claro, precisamente en el caso de divorcio es una situación diferente, ¿no? Ahí la recomendación es acudir a un abogado cuanto antes. Cuanto antes, sin meter la pata con nada lo que vamos a hacer ni decir. Claro, porque muchas veces esas conversaciones que se tienen entre los dos miembros de la pareja se dicen cosas que a lo mejor no son convenientes. Es decir, en un proceso de salvar la situación puede valer, pero cuando ya tenemos tomada la decisión de divorcio es importante que ya estés asesorado desde un principio por un abogado. Y nosotros siempre insistimos que el consejo siempre es contar con un asesoramiento. Y entonces ahí sí que tenemos que hablar ya desde el primer momento de todos los puntos esenciales. Es decir, ¿por qué? Porque en un divorcio implica la resolución de muchos temas y todos se tienen que resolver y cuadrar a la vez y todos están interrelacionados entre sí. Es decir, si hay niños, evidentemente la pieza esencial del puzzle es qué va a pasar con los niños. Pero eso acarrea otra serie de circunstancias con las que están relacionados. Es decir, la pieza esencial son los niños, pero hay que hablar de alimentos, hay que hablar del uso de la vivienda, hay que hablar de una posible pensión compensatoria, hay que hablar de la liquidación del régimen económico. Y todas esas cuestiones están relacionadas entre sí. Por ejemplo, si hablamos, no es lo mismo hablar de una custodia compartida, que es lo habitual ahora mismo, que hablar de una custodia monoparental, porque eso puede tener unos efectos u otros, evidentemente, en los alimentos o en el uso de la vivienda. Y hay que tratarlo todo de una forma conjunta. Claro, por poner una metáfora, en la herencia es un camino, ¿no? En donde tú vas siguiendo ese camino. En cambio, el divorcio es como un puzzle, donde tienes muchas piezas, todas a la vez encima de la mesa, y lo que tienes que hacer es montarlo, ¿no? Son procesos diferentes, es decir, cada proceso jurídico, cada problema se enfoca de una manera diferente y, bueno, el divorcio tiene sus particularidades. La verdad que nos encanta armar esos puzzles, la verdad que nos encanta. Cada vez que armamos uno... Y sus novedades, porque hablamos de los niños, pero ahora cada vez tiene más peso, que lo comentamos también en el libro, el tema de los animales. Sí, en las rupturas. Además, sois especialistas en el tema animal, ¿no? Sí, también, sí, porque ahora es verdad que se tienen casi más hijos que animales. O sea, perdón, más animales que hijos, madre mía. No, pero es verdad. El Gijón tiene una tasa mayor de animales censados y eso que no todo el mundo que tiene un perro lo censa. Sí. Pero bueno. De hecho, hemos preparado el próximo artículo, avanzamos, hacemos un spoiler. Bueno, un adelanto. El próximo artículo de tus derechos de la sección del comercio que sale el lunes, precisamente hablamos de las 5 claves que hay que tener en cuenta cuando te divorcias respecto a los animales y empezamos con una estadística que es que efectivamente hay 6 perros por cada niño menor de 4 años. 6 perros por cada niño menor de 4 años. Que ten en cuenta, bueno, pues no os reíais, pues os reíais, pero yo tengo razón, se tienen más animales que niños. Sí. Increíble. Sí. Bueno, ¿y por qué estos títulos? La verdad es que yo sigo con los títulos, me encanta. Todo lo que quería saber sobre, cómo salió eso, como es una especie de guía, porque es algo que pondríamos en Google o por qué. Porque la idea es que esté todos los puntos esenciales de todo lo que es el divorcio y todos los puntos esenciales de todo lo que es la herencia. Lo que decía Elena antes, es decir, revisando el índice, si yo tengo cualquier duda sobre una herencia o tengo cualquier duda sobre mi divorcio, puedo ir a
¿Qué es la pensión compensatoria? ¿Qué me pasaría si ahora, porque incluso en el divorcio tratamos las modificaciones posteriores, ¿no? Entonces, ¿qué me pasa si con los primeros documentos que tengo que conseguir? ¿Qué pasa si busco una solución? Todo, Sí, pero está ojo, todo es con todo- epígrafes y todo con preguntas. Sí. ¿Eh? Es todo Entonces, lo que debería saber una persona que no es un abogado, que no es un experto. Evidentemente nosotras sabemos un poco más de lo que ponen los libros, bastante más, ¿no? Quiero decir, a nivel experto se sabe que si tienes que tener un nivel de conocimiento de jurisprudencia, de todo, de doctrina, un millón de cosas más de lo que pone aquí. Ojo, esto no es todo lo que hay que saber sobre si eres un profesional del derecho, es todo lo que debería saber una persona que enfrenta ese problema para comprender la situación y para, a veces también, cuando vaya al abogado, saber qué preguntas tiene que hacer, porque hay veces que llegamos al abogado tan perdidos que no sabemos ni qué tenemos que preguntar. No pasa nada, porque nosotros ya sabemos lo que tenemos que contar. Pero bueno, a ver, yo lo veo cuando vas a un médico, pues yo cuando voy a un médico, lo que es del tema que sea, me lo miro. Y me lo miro porque, no porque yo crea que en internet voy a encontrar las respuestas, no, pero para saber qué cosas son importantes preguntar y que no se me olvide y me hago mi lista de cosas que tengo que preguntar, ¿no? Pues ese trabajo yo creo que es importante también y te cunde mucho más la consulta con el abogado, porque si tú ya te haces una idea de por dónde van los tiros, luego tú conoces tu caso y ya entras, verás, solucionas un primer nivel de dudas y cuando tú tienes solucionado tu primer nivel de dudas, se te abre el segundo nivel, ya dudas experto, ¿no? Y entonces ya podemos entrar a profundizar a un nivel mucho más eficaz, mucho más eficaz. Y es realmente maravilloso, cada vez hay más curiosos jurídicos, la palabra curiosos jurídicos, otra cosa que utilizamos mucho, porque cada vez hay más curiosos jurídicos. Mira, muchas veces que a la gente le fastidia y dicen, esto ahora la gente viene a consultar y van de que se lo saben todo porque lo han visto en TikTok. A mí me encanta que la gente se lo mire en TikTok. Bueno, de hecho tenemos canal de TikTok. Me encanta. Estáis en todas las redes sociales, Claro, hay que decir. porque, a ver, hay que tener criterio, tampoco te vas a ver cualquiera que cuente cualquier cosa, pero coño, la gente tiene criterio, no somos tontos. Yo no sé por qué la gente se cree que la gente es tonta. La gente no es tonta, la gente se informa, tiene curiosidad y eso es buenísimo. Eso es muy bueno y eso es muy bueno incluso aunque a lo mejor 1 de cada 10 veces pillen un bulo y se equivoquen. Bueno, ya estamos ahí luego para decirles que se equivocan, pero a mí que la gente venga a consultar y ya se haya informado del tema y se haya molestado y tenga curiosidad jurídica, ole, me parece estupendo, yo lo hago con todo lo que no es lo mío. Y me parece estupendo que la gente lo haga con lo nuestro, porque luego viene y te pregunta y tienes una conversación en la que tú le dices, no, pero claro, vienen porque te confían en ti, no vienen a discutirte las cosas, ¿no? Pero bueno, tienen preguntas inteligentes porque ya se han enterado un poquito. No lo hemos comentado antes que hablábamos del audiovisual. El audiovisual dirán, ¿cómo un libro tiene audiovisual? Tiene audiovisual porque en cada capítulo hay un código QR donde ustedes con el teléfono móvil pueden pueden ver ese vídeo. Es una colección. Tenemos 2, pero queremos más. ¿Para cuándo? Sí. ¿Cuáles son los próximos títulos? Bueno, tenemos ideas. Tenemos ideas, no tenemos, está por ahí nuestra editora que ya nos ha propuesto alguna cosa, pero nuestra idea es avanzar y completar la colección. Y bueno, aunque no lo tenemos ahí totalmente pensado del todo, bueno, sí que hay 2 ideas que nos llaman la atención. Uno es el tema animales, que como dices ahora mismo es una preocupación porque hay muchísimas personas con animales y cada vez más, y con cada vez más obligaciones jurídicas. Claro. Y por otro lado, como no, el tema estrella es el tema vivienda, que nos preocupa a todos y que sobre todo en tema de materia de arrendamientos creo que sí que es muy conveniente que todo el mundo tenga un poquito más de conocimiento para que no haya los problemas que está habiendo. Y la preocupación y que todos actual. somos responsables, es decir, tanto los propietarios, los arrendadores, los que compramos, los que vendemos, los que alquilamos, y que es muy importante que haya un poco más de conocimiento para que luego no nos... En un tema en el que además es tan político, no nos manejen de esa manera, ¿no? Sí, tener criterio. Mira, el criterio es muy importante y el criterio se forja a base de leer, de verdad. O sea, los libros en una era digital como la que tenemos ahora funcionan muchísimo menos que hace 30 años, que era una pasión leer porque tampoco tenías tantas series ni cosas que hacer ni que ver, ¿no?
y sin embargo sigue siendo un instrumento muy valioso. O sea, coger y tener en la mano algo de papel y pasar las páginas y olerlo y empaparte de lo que te dicen y ponerlo en la mesita de nota y volver a él una vez y otra y tenerlo para consultar, a mí me parece estupendo. Nosotras somos muy de libros, bueno, llevándolo un poco a lo actual, ¿no? Porque ya ves que, aun siendo un libro, es un libro que contiene enlaces a vídeos, pero yo creo que es un instrumento muy valioso y que ayuda muchísimo a tener criterio, y un criterio bueno, porque, a ver, el problema de informarse en las redes sociales, y ya dije que yo cometo ese error o virtud, no sé cómo llamarlo, de informarme todo el rato, como hacemos todos, ¿no? Es que tienes que tener mucho criterio para asesorarte bien o para informarte bien. O tienes que saber ir a quién te puedes fiar o a quién no te puedes fiar. A nosotros nos gusta presumir que de nosotras se puede fiar. Nos gusta presumir que llevamos 30 años difundiendo, es decir, que hemos hecho una marca personal y que la gente confía en nosotros. Y es una cosa que para nosotras nos recompensa muchísimo, más que el dinero, o sea, nos recompensa muchísimo que la gente, ¿qué hacemos, Elena? ¿Qué hacemos, Susana? Y realmente confíen en lo que les decimos porque se creen y saben que no les queremos engañar, ¿no? Bueno, esa es la idea que también llevamos a los libros, es decir, bueno, pues tú puedes tener 1.000.000 de cosas y sitios donde te puedes informar, pero oye, a las Abogadas al Rescate, que ya nos conoces, que llevas 30 años viéndonos trabajar, te lo ponemos fácil, te lo resumimos, lo ponemos en tus manos de manera que lo puedas entender, porque ya sabemos lo que necesitas para entenderlo, ¿no? Es un poco esa idea. Bueno, pues yo creo que ha quedado más que explicado. La verdad es que estoy segura que están todos ustedes deseando, por lo menos, ojear un poquito estos libros. El que quiera adquirirlos, aquí tenemos un puesto para poder ahora mismo adquirir esos libros. Ellas, por supuesto, están dispuestas a firmar los ejemplares que puedan ustedes comprar. Y nada, solamente me queda deciros que muchísimas gracias a las dos, que estoy esperando el de la vivienda, seguro, y el de los animales. Bueno, ahora tengo una gata, sí, también me viene bien. O sea que espero que les haya gustado y que hayan disfrutado. Nosotras queríamos darte las gracias especialmente a ti, Mónica, porque, bueno, Abogadas al Rescate nació contigo, nació con Diego, que lo tenemos ahí con nuestro grabando. equipo, nuestro pequeño equipo audiovisual, sí señor. Y luego a nuestra editora Ana, que está aquí, de Editorial La Llama, que se ha portado muy bien, a los de la librería de La Buena Letra, que están aquí con nosotras hoy también apoyándonos, al Ateneo Jovellanos, por supuesto al comercio, que es nuestra casa, vosotros decís nuestras abogadas. Nosotros decimos nuestra casa siempre, porque así, y desde luego un beso al cielo a Marcelino, que lo tenemos muy presente, está en la dedicatoria del libro y lo tenemos muy presente en nuestro corazón. Y muchísimas gracias a todos los que estáis aquí, de verdad, desde la Patatatos, gracias, porque es que pensábamos, vamos a estar solas, y mira cuánta gente vino, estamos encantadas de que nos hayáis acompañado y nos hayáis escuchado la turra que os hemos dado de autobombo y porque nosotros lo estamos disfrutando, y agradecemos mucho de corazón que nos hayáis acompañado. En serio, muchísimas gracias a todos, os queremos. Muchas gracias.